Reciban un cordial saludo de parte de María Estela Carías Gutiérrez, estudiante del Complejo Educativo Profesor Martín Romeo Monterrosa Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre dos estados financieros importantes en el ámbito de la contabilidad: el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Estos son estados financieros que nos permiten entender cómo una empresa maneja sus recursos. Así que, si eres estudiante de contabilidad o simplemente tienes curiosidad de saber cuáles son las cuentas que van dentro de esos dos estados financieros, este video es para ti. Comenzamos. Continuando con la presentación de los estados financieros ya mencionados, vamos a empezar con el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué es el estado de cambios en el patrimonio? Es un estado financiero que refleja cómo ha cambiado el patrimonio de una entidad o una empresa, que en este caso sería la empresa aseguradora, durante un periodo determinado. Este estado proporciona información detallada sobre las variaciones en las cuentas de patrimonio de la empresa aseguradora. Este estado se divide en patrimonio y patrimonio restringido. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una entidad, ya sea una persona natural o jurídica, que en este caso sería la empresa aseguradora. En términos financieros, el patrimonio refleja la situación económica de la entidad en un momento determinado. Vamos a empezar con la cuenta que sería el capital social pagado. ¿Qué es el capital social pagado? Es la cantidad de dinero que los accionistas de la aseguradora han invertido o aportado efectivamente para formar el capital de la empresa. Esto quiere decir que ya ha sido pagado por los accionistas y que se usa para financiar las actividades de la aseguradora. Capital pendiente de formalizar. Se refiere al capital que ha sido comprometido por los accionistas, pero que aún no se ha pagado o formalizado dentro de los registros contables. O sea que es una promesa de aporte que aún no se ha cumplido. Aporte social pagado. Este viene siendo similar a capital social pagado, pero hace referencia a las contribuciones que los accionistas han realizado a la aseguradora en forma de dinero o bienes, como parte de su compromiso de inversión en la empresa. Aportes pendientes de formalizar. Se refiere a los compromisos de aportes de los accionistas que aún no han sido materializados o formalizados en el balance. Este es el monto prometido que aún falta por recibir. Reserva legal. Es una porción de las utilidades de la aseguradora que debe reservarse por ley y no puede distribuirse entre los accionistas como dividendos. El propósito de esta reserva es fortalecer la solvencia de la empresa y asegurar que haya fondos disponibles para situaciones imprevistas. Reservas obligatorias son las reservas que la aseguradora está obligada a constituir por ley o por las regulaciones del gobierno o de la autoridad supervisora del sector asegurador. Estas reservas aseguran que la empresa tenga recursos suficientes para cubrir sus compromisos futuros, como siniestros no reportados. Reserva voluntaria son las reservas que una aseguradora decide crear de manera voluntaria para cubrir posibles riesgos futuros o imprevistos. O sea que estas reservas no son requeridas por la ley, pero ayudan a la aseguradora a mantener su estabilidad financiera. Utilidades distribuibles son las ganancias netas de la aseguradora que se pueden distribuir entre los accionistas en forma de dividendos. Patrimonio restringido se refiere a aquellas partidas dentro del patrimonio de una entidad cuya disposición está limitada por regulaciones, acuerdos o decisiones que restringen su uso o distribución. Esto quiere decir que son recursos que no pueden ser utilizados libremente para cualquier propósito, sino que están reservados para fines específicos. A continuación vamos a dar definición a las cuentas. Revalorización de inmuebles representa los incrementos en el valor de los inmuebles de la empresa aseguradora que son ajustados a su valor de mercado.
revalorización de participaciones es el ajuste al valor de las inversiones en acciones o participaciones de otras empresas que la aseguradora posee. Este valor puede cambiar con el tiempo, según el mercado o las condiciones de las inversiones. Utilidad no distribuible son las ganancias que la empresa ha generado, pero que no se distribuyen entre los accionistas o propietarios. Estas utilidades están reservadas para fines específicos como aumentar reservas o reinvertir en la empresa. Donaciones se refiere a los aportes que la aseguradora recibe de entidades externas como gobiernos, organizaciones o individuos. Estas donaciones están destinadas a cumplir con objetivos específicos definidos por el donante o la empresa. Premios son cantidades de dinero o bienes que se destinan a premio o incentivos y que no se pueden distribuir de manera libre, sino que deben ser utilizados para los fines que estipula la empresa o la regulación interna. Recuperaciones de activos son los ingresos generados por la recuperación de activos que previamente fueron devaluados o deteriorados, pero que ahora han vuelto a ganar valor o se han recuperado de alguna manera. Resultados del ejercicio. Este se refiere a las ganancias o las pérdidas generadas en un periodo contable que están sujetas a restricciones. A continuación, vamos con el otro estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Es un estado financiero que muestra cómo se generan y utilizan los efectivos y los equivalentes de efectivo dentro de una empresa a lo largo de un periodo específico. Este informe detalla las entradas y salidas de efectivo, dividiéndolas en 3 categorías. La primera categoría sería flujos de efectivos de actividades operativas. Este refleja las entradas y salidas de efectivo derivadas de las actividades principales de la empresa. Como primer cuenta tenemos utilidad neta. La utilidad neta es la ganancia final que obtiene la empresa después de restar todos los costos, impuestos, intereses y otros gastos a sus ingresos. Reservas de saneamiento de activos. Las reservas de saneamiento de activos son fondos que se guardan para cubrir posibles pérdidas, por ejemplo, deudas incobrables o activos que pierden valor. Intereses y comisiones por recibir. Son los ingresos que la aseguradora espera recibir en el futuro por los intereses de sus inversiones o comisiones por servicios prestados. Intereses y comisiones por pagar. Son los intereses y comisiones que la aseguradora tiene que pagar a otras entidades por deudas o préstamos que haya adquirido. Ganancia en venta de activos extraordinarios. Es la ganancia obtenida por la venta de activos que no forman parte de las actividades normales de la aseguradora, como por ejemplo la venta de un edificio o una propiedad. Otros activos son otros bienes o derechos que la aseguradora posee y que no se incluyen en las categorías anteriores, como cuentas por cobrar, inventarios u otros activos no clasificados. La segunda categoría sería flujos de efectivo de actividades de inversión. Este es relacionado con la compra y venta de activos a largo plazo, como inversiones financieras, bienes, inmuebles o propiedades que la aseguradora pueda tener. Como primer cuenta tenemos cartera de préstamos. Se refiere a los préstamos otorgados por la aseguradora o clientes o empresas que generan ingresos por los intereses cobrados. Adquisición de activo fijo. Es la compra de bienes materiales y tangibles como edificios, vehículos, maquinaria o equipo que la aseguradora utiliza en sus operaciones. Venta de activo fijo. Este se refiere cuando la aseguradora vende un activo fijo como un edificio o equipo y esto recibe efectivo a cambio. Adquisición de activo extraordinario. Son adquisiciones de activos no habituales o extraordinarios, tales como una propiedad rara o objeto de valor estratégico que no forma parte de las actividades normales de la aseguradora. Venta de activos
extraordinarios. Es cuando la aseguradora vende un activo extraordinario o fuera de lo común, obteniendo ingresos por ellos. Flujo de efectivo de actividades de financiamiento muestra las transacciones que afectan la estructura del capital de la aseguradora, como la emisión de acciones, el pago de dividendos o la obtención de préstamos. A continuación, se detalla las cuentas. Préstamos obtenidos. Los préstamos obtenidos son los fondos que la empresa recibe de terceros, como bancos, instituciones financieras o inversionistas, que deberán ser devueltos en un plazo determinado con o sin intereses. Los reportos y operaciones son acuerdos financieros donde la aseguradora vende valores con el compromiso de comprarlos nuevamente en una fecha futura, generalmente en operaciones de corto plazo. Dividendos. Dividendos son las ganancias distribuidas entre los accionistas de la empresa. Este pago se realiza generalmente en efectivo o en acciones y es una forma de remunerar a los inversionistas por su participación de la empresa. Emisión de acciones. Es la creación y venta de nuevas acciones por parte de la aseguradora para obtener recursos de sus accionistas. Es una manera de aumentar el capital social de la empresa sin recurrir a deuda. Y por último tenemos el efectivo equivalente, el efectivo al inicio del año y el efectivo al final del año. Recordarles también que todas estas cuentas que nosotros hemos mencionado están dentro de la norma contable ya antes mencionada, que sería la norma contable de seguros número 15. Allí están todas estas cuentas dentro de estas normas. En conclusión, es importante saber cómo funciona la empresa aseguradora, como por ejemplo saber cuáles son sus conceptos, sus normativas contables o prudenciales y también sus respectivos estados financieros con sus cuentas.